Bien, ya estamos de vuelta y recuerden, hasta el 18 de abril el plazo para solicitar el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y vamos a conversar por ello con la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, que está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Hola, Scarlett, ¿cómo está? Gusto saludarte. Bueno, bien, muchas gracias. Estamos preocupados por este beneficio y otros que entrega el Estado a propósito de esta durísima pandemia que estamos viviendo. Lo primero que quiero preguntarle a propósito del IFE es, ¿quiénes pueden recibir este beneficio? ¿Cuál es el monto? ¿Cómo postular? Ya, lo primero es decir que hasta el 18 de abril tenemos abiertas nuestras postulaciones para el ingreso familiar de emergencia. ¿Dónde se postula? En la página ingresodeemergencia.cl. ¿Quiénes pueden postular? Las personas que están hasta el 80% del registro social de hogares y que tienen un umbral de ingreso menos de 100.000 pesos por integrante del hogar. ¿A qué montos pueden postular? A 100.000 pesos por integrante del hogar, efectivamente. Eso quiere decir que un hogar que tiene 4 integrantes va a recibir depositado en la cuenta de ese jefe de hogar 400.000 pesos. Esto es para la inmensa mayoría de las comunas. 309 comunas van a recibir 100.000 pesos por integrante del hogar, porque son las comunas que al menos estuvieron un día desde transición hacia arriba. Y para las comunas que están en paso 3 o paso 4 durante el mes de marzo, van a recibir 50.000 pesos por integrante del hogar, es decir, una familia de 3, 150.000 pesos depositados en la cuenta del jefe de hogar, pero siempre y cuando hayan sido familias vulnerables, es decir, aquellas que tienen un causante del subsidio único familiar o son parte de la familia del sistema de seguridad de oportunidades. Pero lo más importante es que la gran mayoría de estos hogares, Scarlett, va a ser un pago de forma automática, sin solicitud, porque todos aquellos que han recibido el ingreso familiar de emergencia 6, ese que entregamos en octubre a más de 8 millones de personas, va a ser un depósito de forma automática y no va a tener que solicitarlo. Solo las personas nuevas que no recibieron ese beneficio son quienes tienen que solicitarlo en ingreso de emergencia hasta el 18 de abril. En tiempos de cesantía muy alta, más de 10%, yo decía, de durísima pandemia, de cuarentenas, hay mucha gente que está interesada en confirmar ciertos datos. Por ejemplo, usted decía, se puede postular solo por internet. Nadie tiene que ingresar a alguna, por ejemplo, oficina o edificio gubernamental. Trámite presencial, no, definitivamente. Sí, trámite presencial no, aunque estamos haciendo operativos para acercarnos a las ferias, a las caletas de pescadores, a los lugares de los agricultores, donde pueden haber personas que se nos hayan quedado fuera por falta de acceso, sobre todo en las comunas rurales, para poder llevar efectivamente y acercar esta postulación. Pero es a través de la plataforma ingresodeemergencia.cl, y es muy relevante decir de que hay una declaración de ingreso en esa página. Si hoy día las personas están con ingresos bajos o están con ingresos cero, tienen que actualizarnos esa declaración de ingresos a fin de que puedan calificar. Muchas veces personas no califican porque están datos administrativos de tiempos donde estaban mejor. Así que a revisar su declaración de ingresos en la página de ingresodeemergencia.cl. Y usted decía el monto es 100.000 pesos por integrante de familia, pero hay un tope máximo. ¿Cuál es? Bueno, efectivamente tenemos 100.000 por integrante del hogar hasta una familia de 4. Empiezan los montos decrecientes a partir del 5.º integrante, máximo 10 integrantes por el hogar, y el monto máximo es 759.000 pesos en una familia de 10. Y esto tiene mucho que ver, y usted lo decía al principio, con la fase del plan paso a paso en el que está cada comuna. Por ejemplo, cuarentena o transición, ¿entre qué fechas? Estamos midiendo para el pago del mes de abril entre el 25 de febrero y el 31 de marzo. Y basta con haber estado un solo día en cuarentena hacia arriba para recibir los 100.000 pesos por integrante del hogar. Y esto es muy relevante porque 309 comunas de todo Chile califican estos 100.000 pesos por integrante del hogar. Y solo 37 comunas son las que van a tener 50.000 por integrante y en las familias más vulnerables. Y usted decía que la forma de pago es a través de una transacción, una transferencia directa al jefe o jefa de hogar. ¿En qué fecha se recibiría ese monto? Los últimos días del mes de abril vamos a estar iniciando el pago. ¿Y por qué digo iniciando? Porque primero hacemos la transferencia a la gran mayoría de los hogares. Le cuento que más de 3,5 millones de hogares van a hacer depósitos de forma automática, donde efectivamente el jefe de hogar lo haya solicitado. Esperamos que la gran mayoría sea por transferencia y no presencial, pero también tenemos pagos presenciales para quienes no cuentan con una cuenta, ya sea Vista o RUT, y ahí es obviamente en Banco Estado o en la Caja Los Héroes. Y eso se notifica su fecha y forma de pago a través de la misma página web. Le propongo que hablemos ahora del bono clase media. ¿Cómo opera este beneficio del Estado? Bueno, el bono clase media, su postulación empieza el sábado 17 de abril y hay un mes completo
para poder solicitarlo. Y en el caso del préstamo social, nosotros lo que vamos a hacer es permitir solicitarlo a partir del mes de mayo en 6 meses. Recordemos que el bono de clase media es un bono base de 500.000 pesos por trabajador, no por hogar, es decir, si hay más de un trabajador que cumpla los requisitos en ese hogar, puede recibir más de un bono base, y además tiene un bono complementario al mes siguiente que tiene que ver con la cantidad de integrantes, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes o personas mayores de 65 años que estén en el registro social de ese trabajador. Lo primero a despejar es que para el bono base no se exige registro social de hogares, pero si lo tengo y tengo una de las personas que he nombrado anteriormente, puedo tener un segundo bono complementario que puede ir desde 125.000 pesos si tengo una de esas personas hasta 250.000 si tengo 3 o más. Es muy relevante decir que los montos donde uno recibe este bono base de 500.000 es entre el sueldo mínimo de 326.000 pesos hasta 1,5 millones de pesos. Y entre 1,5 millones de pesos y 2 millones de pesos brutos, yo también recibo un bono base, pero que tiene un monto decreciente. Y es muy relevante decir que las exigencias para el sueldo mínimo, es decir, 326 aproximado y 408.125, que es el sueldo base, más gratificaciones, no se pide ninguna exigencia más que estar en ese rango de ingresos. No le vamos a pedir ninguna caída de ingresos. Y sobre los 408.000 pesos hasta los 2 millones, un 20% de caída del ingreso. Pero ojo ahí, la gran mayoría de la gente califica. ¿Por qué? Porque comparamos el segundo semestre del 2019 con el segundo semestre del 2020 de forma automática a través del Servicio de Impuesto Interno cuando la persona lo solicita. Es decir, si yo trabajaba el 2019 y quedé cesante y estoy en ingreso cero en el 2020, califico. Si yo trabajaba el 2019 y estoy con ley de protección del empleo suspendido durante el 2020, también califico porque mi caída en ingresos es más que 20. Si mis boletas de honorario eran mejor porque yo trabajaba en eventos o en prestaciones de servicio y el 2020 no pude por las cuarentenas, las transiciones, también voy a calificar. Y si soy una empresa unipersonal, donde también cayeron mis ingresos porque he vendido menos por la situación que se ha vivido en el país, probablemente también califique. Es decir, la gran mayoría de las personas van a calificar. Los ingresos de las licencias son considerados ingresos formales, por lo tanto, también aunque estuve con licencia, puedo calificar. Las trabajadoras de casa particular también no van a tener los problemas que tuvieron en el bono clase media del año pasado. Y algo muy relevante, el retiro del 10% no se considera ingreso. Por lo tanto, si yo tuve retiro durante el año 2020, no es que yo haya tenido más ingresos y no tenga caída. No se van a ver como parte de mis ingresos y por lo tanto no afecta ninguna evaluación para el bono de clase media. Perfecto. ¿Y cuándo se va a recibir? Estamos hablando del bono clase media, el pago de esto y de qué manera. El bono clase media se empieza a solicitar 17 de abril, como decía anteriormente, tenemos un mes para solicitarlo y desde mi solicitud tengo más o menos 3 días para que me contesten al respecto si mi solicitud está aprobada y después son 10 días más o menos entre que yo lo solicité y me pagan 10 días hábiles a través de la tesorería. Por eso decimos que con las primeras solicitudes del 17 de abril, los primeros pagos van a ser a fines del mes de abril. ¿Qué pasa si una persona que ha solicitado el IFE o el bono clase media es deudor de pensión alimenticia? Nosotros dejamos establecido en la ley que todo aquel que solicite el bono o el préstamo social de clase media va a tener una retención del 75% de ese monto si es que es deudor de la pensión de alimento y obviamente está debiendo su responsabilidad a los niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto hoy hacemos un llamado sobre todo a las mujeres, porque en general son las mujeres las que hacen la solicitud y se les adeuda esta pensión de alimentos, a entrar a tramitefacil.p de poder de judicial.cl para solicitar esta retención del 75% del bono y el préstamo social. Finalmente, ministra Carla Rubilar, si la gente que nos está viendo quiere acceder a más información, ¿cómo hacerlo? Bueno, tenemos obviamente mucha información en ingresodemergencia.cl respecto del IFE, pero todas las propuestas de la red de protección están, como su nombre bien lo dice, en reddeprotección.cl, incluso con un buscador que con unas pocas preguntas permite guiar cuáles son los beneficios que esa familia puede tener y puede acceder. Y es muy relevante decir de que el bono y el préstamo social de la clase media es compatible con el ingreso familiar de emergencia, es decir, si yo califico para el IFE y también califico para el bono y el préstamo social, puedo obtener los dos beneficios. Ahora, más de alguien dirá, ministra, a lo mejor el trámite es muy engorroso, hay mucha burocracia. ¿Es así cuando uno ingresa a Internet a buscar estos pagos, por ejemplo? No, nosotros tenemos ahora un sistema muy reforzado en materia de la página, son páginas de navegación gratuitas,
no necesitamos clave única, podemos entrar con nuestro RUT y nuestros datos del carnet de identidad, y en general el trámite, por ejemplo, en el ingreso familiar de emergencia, demora 3 a 4 minutos. Y en el caso de la postulación al bono y el préstamo social, la página del Servicio de Impuestos Internos ya tiene un servidor completamente reforzado, tiene respaldo en la nube, y por lo tanto esperamos que, si bien pueden haber en algún momento algunas intermitencias, porque mucha gente está entrando al mismo tiempo, lo cierto es que deberíamos tener un soporte que permitiera que el proceso fuera bastante expedito. Bien, Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social y Familia, muchísimas gracias por esta conversación y le mandamos un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, y acuérdense, reddeprotección.cl. Muchas gracias.